Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Damos la bienvenida, como siempre, a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos acompañan una vez más en este canal Verdades de la Biblia. Hace algunos días el hermano Alexander Serrato me invitó, al igual que al hermano Julio César Clavijo Sierra, para que presentáramos un estudio acerca de la escena que encontramos en Mateo capítulo 3 relacionado al bautismo del Señor Jesucristo. Sabemos que cuando el Señor Jesucristo se estaba bautizando, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma y descendió sobre el Señor Jesús. También sabemos que se escuchó una voz del cielo que dijo: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento". Este hermoso estudio lo estuvimos desarrollando entre el hermano Julio César Clavijo Sierra, el hermano Alexander Serrato y mi persona. Espero que esta enseñanza sea de bendición. Esta enseñanza que realizamos se efectuó en el canal La Única Verdad de Dios, en el canal que administra nuestro hermano Alexander Serrato. Pero hoy lo vamos a presentar en este canal y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda que al terminar esta enseñanza, si fue de bendición, ayúdanos con un like para que este canal siga creciendo y siga siendo de bendición. Si no te has suscrito, suscríbete y dale click a la campanita para que estés informado de los próximos videos. Así que a continuación te dejaré con este precioso estudio. Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener, ya les dije, el bautismo de Jesús, cómo entenderlo y explicarlo a la luz de la Escritura. Para esto, pues, gracias a Dios me ha permitido de nuevo tener aquí en el canal al hermano Julio César Clavijo y al hermano Luis Enrique Olobello. Vamos a esperar que cada uno de ellos dé su saludo. Hermano Clavijo, Dios le bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Amén, apreciado hermano Alexander, un gusto muy grande estar con usted, con el hermano Luis Enrique y con todos los otros hermanos y amigos que están siguiendo esta transmisión en vivo en este momento y los que la van a ver después. Gracias al Señor Jesús tenemos una oportunidad más para presentar defensa de la preciosa fe bíblica de la unicidad de Dios. Es un gozo para mí estar con usted en esta hora. Gracias. Bueno, gracias, mi hermano Julio. Mientras vamos a presentar también al pastor Luis Polo, les recomiendo a los hermanos que por favor compartan estas conferencias. Es muy importante que poder no solamente quedarnos con este conocimiento nosotros, sino transmitírselo a ustedes. Vamos a saludar a nuestro hermano pastor Luis Enrique Polo Bello. Pastor Luis, Dios te bendiga, ¿cómo vas? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga. También saludo de manera especial a todos los amigos que nos acompañan. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar la palabra del Señor. También presento mis saludos al hermano Julio César Clavijo. Es una bendición poder compartir una vez más un programa que yo sé que será de mucha bendición. Y saludo al hermano Alexander Serrato, que es el hermano anfitrión y administrador de este canal, La Única Verdad de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sé que este programa será de mucha bendición. Claro que sí, mi hermano Luis. Bueno, vamos entonces, por favor, yo les pido a todos ustedes que tengan su esfero, lapicero, lápiz y cuaderno a la mano, hermanos, porque aquí lo que hacemos es tratar de explicarles a ustedes estos acontecimientos, estos hechos bíblicos, por los cuales muchas personas se han desviado. Vea, a manera de testimonio, para no alargarme mucho, les voy a decir algo. Una vez llegué a un lugar donde me encontré con una persona que era apartada, ¿sí? Del Señor. Y se estaba congregando en una iglesia trinitaria.
Cuando él me vio con mi Biblia y que yo leía mi Biblia, me dijo, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí, claro, soy cristiano. ¿De qué iglesia eres? Le dije, yo soy de la iglesia pentecostal. Me dijo, yo fui de allá. Y le dije, ¿cómo así que fue de allá? ¿Qué le pasó? Me dijo, no, sino que yo tenía algunas dudas y una vez tocaron a mi puerta de mi casa y era un pastor de una iglesia, el pastor donde creo que era el pastor donde él se congregaba, y le dije pues que yo era de la iglesia pentecostal, y le dije que, pero que yo tenía unas dudas, que no, pues las dudas acerca de la Trinidad y de la unicidad y todo eso, y el pastor me abrió la escritura y me mostró la Trinidad y en el bautismo de Jesús. Yo dije, ¿en serio? ¿En serio? Y comenzamos a estudiar todo el acontecimiento y se quedó el hombre boquiabierto y dijo, ay hermano, ¿usted es capaz de hablar con mi pastor? Le dije, claro, yo soy capaz de hablar con su pastor. Inmediatamente lo llamó y bueno, eso a manera de anécdota, testimonio. Entonces, hoy es necesario, hermanos, que usted y yo aprendamos, ¿sí? Del hermano Polo, del hermano Clavijo, y tengamos papel y lápiz para apuntar. Y un día de estos, a usted también se le va a presentar esa oportunidad o ese momento de poderle enseñar a un hermano, a una persona acerca de qué, cómo explicar, cómo entender bíblicamente ese acontecimiento al bautismo de Jesús. Vamos a esperar que nuestro hermano Julio César Clavijo, él va a empezar, él es el coordinador de este grupo de apologética, él tiene el primer turno para explicarnos acerca de este acontecimiento. Hermano Julio, bien pueda. Amén, hermano Alexander, muchas gracias. Me honra usted dándome esta oportunidad de hablar a través de su canal. Gracias al nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros vamos a estudiar el evento del bautismo del Señor Jesús, nos damos cuenta que ese relato aparece en el Evangelio según Mateo, capítulo número 3, versículos del 13 al 17, pero también aparece en Marcos, capítulo número 1, del 9 al 11, y Lucas, capítulo número 3, de los versos 21 al 22. Algo también del mismo relato del bautismo se menciona en el Evangelio según Juan, capítulo número 1, versículos del 29 al 34. El relato del bautismo de Jesús trae una enseñanza muy linda. O más bien trae varias enseñanzas. Uno no puede empezar a hablar del bautismo de Jesús sin primero entender cuáles son los propósitos de ese bautismo. En la escritura vemos que hay por lo menos 3 propósitos por los cuales Jesús fue bautizado y que estas porciones de la escritura nos están hablando acerca de eso. Primero, nos damos cuenta que Jesús fue bautizado para que se cumpliera toda justicia. Eso lo dice en Mateo, capítulo número 3, versículo 15, porque dice que Jesús vino a ser bautizado por Juan y Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿cierto? Entonces Juan procedió a bautizarlo. Así como Jesús fue bautizado, nosotros también debemos ser bautizados, ¿sí? Para cumplir toda justicia. Segundo, nos damos cuenta también que por medio del bautismo se reveló la identidad del Mesías a Juan el Bautista, porque hasta ese momento Juan no sabía quién era el Mesías. Por eso nosotros leemos en el Evangelio según Juan, capítulo número 1, versículo 31, dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Fíjense ustedes que Juan no lo conocía todavía, no sabía quién era el Mesías. Entonces, el Mesías tenía que ser manifestado a Juan el Bautista, pero también a todo Israel. O sea que ese también fue otro propósito del bautismo de Cristo. Entonces dice Juan, por eso vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces, estamos viendo nosotros ahí que Juan, el bautismo de Jesús tenía un propósito de que el Mesías fuera revelado tanto a Juan como a todo el pueblo de Israel.
Por eso vuelve y dice Juan, y yo no le conocía, vuelve y dice el versículo 33. Fíjense ustedes que en dos partes Juan está diciendo que no lo conocía todavía. En el versículo 31 dice, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y luego dice el versículo 33, y yo no lo conocía, ¿sí? Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. O sea que ese fue otro propósito del bautismo de Cristo. Punto número 3, el bautismo de Cristo también fue hecho para dar inicio al ministerio público de Jesús, pues así él reveló a todo Israel que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Entonces, en ese momento se está mostrando que ahí se da inicio al ministerio público del Señor Jesucristo como el Mesías, que justamente en el hebreo Mesías significa el ungido, ¿sí? Para que alguien en el pueblo de Israel iniciara un ministerio como profeta, como rey o como sacerdote, era ungido antes de empezar el ministerio, era ungido con aceite. Pero el Señor Jesucristo fue ungido con la verdadera unción que es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, estamos viendo nosotros, antes de empezar a explicar otras cuestiones y refutar las ideas trinitarias que se han metido como una reinterpretación de este texto, es importante que nosotros entendamos cuál fue el propósito del bautismo del Señor Jesucristo. Los trinitarios han divagado como siempre, ellos están enseñados a utilizar su imaginación y a dejarla volar, porque como no tienen nada en la Biblia que muestre la Trinidad, entonces ellos se la tienen que inventar, ¿sí? Cuando están hablando acerca del bautismo de Cristo, entonces dicen ellos, hacen unas preguntas como estas. ¿Cómo podría una parte de una misma persona estar en el agua y a la vez hablar desde el cielo y también descender en la forma corporal sobre él mismo? Por ejemplo, han hecho ese tipo de argumentos o pretensiones. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de un ser humano que es limitado, que tiene un cuerpo limitado como el nuestro, pues es imposible que un ser humano ocupe más de un lugar a la vez. ¿Qué espacio ocupan los seres humanos? El único espacio donde está su cuerpo. Ese es el único espacio que los seres humanos podemos ocupar. Pero cuando ellos están hablando de Dios de esa manera, uno se da cuenta que los trinitarios verdaderamente no conocen a Dios. Ellos limitan a Dios a las categorías del ser humano. Y como los seres humanos somos limitados, ellos creen que Dios también lo es. Entonces creen que para que Dios pueda obrar simultáneamente en diferentes lugares, Él tiene que ser más de una persona. O sea que la idea trinitaria realmente es una idea politeísta, es un peligro. La idea trinitaria es una aberración contra la declaración bíblica de que hay un Dios que es espíritu y que lo llena todo. Los trinitarios no creen que Dios lo pueda llenar todo. Creen que es imposible que Dios lo pueda llenar todo y por eso hacen ese tipo de preguntas. ¿Sí? ¿Cómo una misma persona puede estar en el agua? ¿Cómo una misma persona puede a la vez hablar desde el cielo? ¿Y cómo puede descender en una forma corporal como una paloma sobre él mismo? Eso está demostrando que los trinitarios en realidad creen en un triteísmo, que en realidad creen en una idea politeísta, donde ellos están imaginando tres cuerpos limitados, ¿sí? Tres cuerpos limitados que no pueden llenarlo todo. Entonces el Padre solamente para los trinitarios está confinado al cielo, solamente, no puede estar en la tierra, es imposible, dicen ellos, ¿cierto? El Hijo solamente podía estar en la tierra, no podía estar en el cielo. Es imposible que pudiera estar en el cielo porque Él también es limitado. Y la persona del Espíritu Santo que ellos inventan, ¿sí? La persona del Espíritu Santo que ellos inventan, porque es que ellos hablan de una tercera persona que supuestamente ellos tienen que es el Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios nos está mostrando que el Espíritu Santo es el único Dios. Entonces ellos dicen que ese Espíritu Santo tiene una forma limitada y corporal de una paloma, es una paloma. O sea, el Espíritu Santo se le volvió un pájaro a ellos. El Espíritu Santo es un pájaro. Tiene alas, tiene plumas, tiene pico y no puede ir más allá de su cuerpecito limitado de paloma. Entonces, cuando uno mira el pensamiento trinitario y cuando ellos lo presentan con esa emoción,
uno dice definitivamente no hay ninguna diferencia entre esa idea trinitaria con la idea del politeísmo griego, donde los diosesitos se sentaban al lado de Zeus y ellos cada uno tenía su propio cuerpecito limitado y hablaban y decían, ¿cómo te fue Zeus? Y el otro, no, muy bien, Hera. ¿Y cómo estás, Poseidón? No, muy bien, Apolo. Así se imaginan ellos ese cuadro. Es decir, es un cuadro completamente politeísta. Ahora, vamos a explicar entonces cómo se puede refutar esa idea trinitaria. Pues se puede refutar de una manera sencilla. Nosotros entendemos que el único Dios es espíritu y lo llena todo. El Padre, el único Dios que es el Padre es espíritu y lo llena todo. Cuando Dios se manifestó en carne como un hombre, Él se metió en el tiempo y el espacio en esa condición de hombre. Pero eso no quiere decir que Él dejó de ser el espíritu omnipresente que lo llena todo. Cuando Dios se manifestó en carne, Él continúa existiendo como el espíritu omnipresente que lo llena todo. La mejor demostración de que Dios continúa existiendo como el espíritu omnipresente que lo llena todo es que el universo no se acabó. Si Dios solamente, digamos, en la encarnación se hubiera transmutado en un hombre, entonces el mundo hubiera dejado de existir, porque Dios hubiera dejado de ser Dios y se hubiera solamente vuelto un hombre y punto. Pero la escritura no enseña eso. La escritura enseña que cuando Dios se manifestó en carne, Él vino a existir como un hombre, pero también continuó existiendo a la vez como siempre había existido, es decir, como el espíritu que lo llena todo, el espíritu ilimitado. Entonces, al tener presente esto, nos damos cuenta que es apenas fácil de explicar a partir de la luz de la unicidad de Dios el bautismo, el relato del bautismo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el río Jordán estaba el hombre Cristo Jesús, el varón perfecto, el postrer Adán, el Hijo de Dios. Fíjense que Juan dice, ahí en Juan 1:29, en Juan 1:30 dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene ¿qué? Un varón, viene un varón. Pero Juan dice, ese varón es antes de mí porque era primero que yo. Es decir, Juan a quien bautizó a un varón, a un hombre, ¿cierto? Pero ¿quién era ese hombre? Es por identidad alguien que era antes de Juan. Es decir, era Dios. Era Dios mismo manifestado en carne. Y Dios mismo manifestado en carne como un hombre podía estar parado en el río Jordán, porque él estaba sometido al tiempo y al espacio, ¿cierto? Ahí estaba. Pero Juan no sabía quién era, ni el pueblo sabía quién era. Pero él vino a ser bautizado, ¿sí? Ahí está claro eso, vino a ser bautizado para cumplir toda justicia, como ya lo dijimos, para que también se revelara la identidad del Mesías y para dar inicio a su ministerio público, como ya lo mencioné, las 3 razones de su bautismo. Ahora, cuando se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, pues resulta que se estaba revelando al Mesías a todo el pueblo de Israel. La gente necesitaba saber quién era el Mesías y qué mejor forma de hacerlo que escuchándose una voz del cielo. ¿De quién salió esa voz? Pues de Dios el Padre, que es el Espíritu ilimitado. ¿O es que a ustedes les parece muy difícil que Dios pueda hablar desde el cielo y también pueda estar hablando en otro lugar a otra persona, a otro individuo en otra parte? ¿Será muy difícil para Dios hacer eso? No, para Dios no es nada difícil. Dios puede estar aquí hablando conmigo y escuchándome a mí y puede estar en cualquier otro lugar del mundo escuchando a otra persona, y eso no quiere decir que hayan 2 dioses, que hayan 3 dioses. Puede estar conmigo hablando de una forma personalizada, ¿sí? Puede estar escuchándome a mí en la oración de una forma personalizada, pero de la misma manera a otro grupo de creyentes también puede estarlo escuchando de manera personalizada. Eso es imposible para los hombres. Claro, los hombres no lo podemos hacer, pero para Dios no es imposible porque Dios es ilimitado. Es decir, Dios lo puede hacer. Si un trinitario discute que Dios no lo puede hacer, es porque no conocen a Dios. Entonces Dios podía hablar desde el cielo y decir, este hombre que ustedes están viendo es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, ese Espíritu Santo descendiendo en forma corporal como una paloma sobre Jesús era una señal para Juan el Bautista, porque Juan dice, yo no lo conocía, mas aquel que me envió a bautizar me dijo, sobre el que vea descender el Espíritu Santo, ¿sí? Sobre el que vea descender el Espíritu Santo en forma y que permanece sobre él, ¿cierto? Y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora, como el Espíritu Santo es invisible, porque el Espíritu Santo es Dios,
Dios ilimitado, es invisible, entonces Juan necesitaba una señal que él pudiera ver, ¿cierto? Y por esa razón, entonces, esa señal que él podía ver tuvo que venir de una manera visible. Pero el hecho de que haya venido la presencia de Dios sobre Cristo Jesús, ¿cierto? Que haya descendido sobre el varón Cristo Jesús, que es Dios mismo manifestado en carne, ¿sí? No quiere decir que eso se vuelva una tercera persona, un individuo tercero. Eso no tiene ninguna explicación sensata dentro de la enseñanza de la escritura, de la palabra de Dios. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo al Hijo, al varón perfecto, al postrer Adán, al Mesías, al hermano mayor, al hermano primogénito, al pariente redentor, lo estamos viendo parado en el río Jordán para ser bautizado por Juan, porque era un hombre, porque era un varón que tenía que ser bautizado, que nos iba a mostrar todo el cumplimiento de toda justicia para que nosotros siguiéramos sus pasos y también fuéramos bautizados. Segundo, se escucha una voz del cielo que es la voz de Dios declarando que ese hombre es el Mesías. Tercero, se muestra una señal, algo que Juan pudiera ver de que verdaderamente sobre ese varón estaba descendiendo toda la gloria de Dios, estaba descendiendo toda la llenura de Dios, porque ese varón iba a rescatar a la raza humana del pecado y de la muerte. Por eso Juan dice que cuando él lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, mas yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Fíjense ustedes lo fácil que es entender el bautismo de Cristo Jesús a partir de la verdad de la unicidad, y fíjense ustedes lo complicado que es cuando se muestra desde la oscuridad de la herejía de la Trinidad, porque la oscuridad de la herejía de la Trinidad lo que hace es tomar el relato del bautismo de Jesús, mostrándolo como un vulgar politeísmo, ¿sí? Donde hay diosesitos limitados que no pueden llenarlo todo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos el reto: ¿vamos a aceptar lo que dice la Biblia o vamos a creer en un vulgar politeísmo de dioses limitados que no lo pueden llenar? Gracias, hermano Alexander. Adelante con las demás participaciones. Gracias, hermano Julio. Importantísimo. No sé si ustedes están, hombre, por favor, escriban, vayan cogiendo noticas. Muy interesante escuchar todo esto. Vamos a esperar que nuestro pastor Luis Enrique Polo Bello, por favor, dé su intervención también. Importante. Escriban, apunten y después mañana repasan. Pastor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, es una bendición, como lo dije hace algunos minutos, poder estar aquí en este programa. Realmente lo que encontramos en el bautismo del Señor Jesucristo es una escena muy, muy interesante cuando lo desarrollamos a la luz de la palabra de Dios. Quiero comenzar de la siguiente manera. Para eso voy a utilizar Deuteronomio capítulo 4, verso 35, ya que Dios nunca enseñó sobre sí mismo que en él existían tres personas divinas y distintas. Deuteronomio 4:35 dice: a ti te fue mostrado, o sea, a Israel, para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ahora, el contexto de este versículo es muy interesante con relación a este estudio del bautismo de Jesús, porque después de la liberación que Israel obtuvo por mano de Dios sobre los egipcios, nos damos cuenta que Dios le mostraba al pueblo de Israel su gloria en el desierto y también le hablaba desde arriba de los cielos. Ahora observe lo que dice Deuteronomio capítulo 4, verso 36 al 39. Dice:
desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Y has oído sus palabras en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Y el versículo 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. De tal manera, en el versículo 39, aquí se manda o se ordena a reflexionar, a aprender y a reflexionar. ¿Qué es lo que se tenía que aprender y qué es lo que se tenía que reflexionar? Bueno, como en el versículo 35 se habla de que Jehová es Dios y no hay otro, después en el versículo 36 se dice que ese Dios que es Jehová y que no hay otro, ese Dios hizo oír su voz desde los cielos. O sea, Dios habló desde los cielos a Israel, pero también mostraba su gloria en la tierra, mayormente en el monte del Sinaí a través del fuego. Entonces dice, desde los cielos te hizo oír su voz. ¿Quién? Bueno, Jehová, el único Dios, para enseñarte. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Entonces, ellos, los judíos, pudieron pensar o creer como creen los trinitarios. Una persona es el que habla en los cielos y otro es el que está en el monte hablando con Moisés. Pero el versículo 39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que es la invitación que le hacemos hoy a todos los trinitarios. Aprende pues y reflexiona en tu corazón. ¿Qué tienen que aprender y qué tienen que reflexionar? Bueno, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No tenían que aprender y reflexionar que una persona era la que hablaba en los cielos y otra persona era la que estaba aquí en la tierra, que otra persona distinta era la que estaba en el monte. No, ese pensamiento Dios no lo quería en medio de su pueblo. De tal manera se manda a Israel a aprender y a reflexionar que Jehová es Dios arriba en el cielo cuando habla y también es Dios abajo en la tierra cuando muestra su gloria y no hay otro. Si nosotros llevamos esta reflexión al bautismo del Señor Jesucristo, encontramos algo similar. Dios hablando a los cielos y mostrando su gloria en su manifestación en carne, en la tierra. Pero recuerden que lo principal y básico que Dios deseaba que Israel conociera y reflexionara era aquel que hablaba en los cielos no era algo distinto que aquel que mostraba su gloria en la tierra. Bien, el detalle es el siguiente. Si nosotros leemos, por ejemplo, Nehemías 9:13, dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste. Miren lo que dice Nehemías 9:13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo.
Entonces, si nosotros pensamos como creen los trinitarios y tienen la concepción de la Trinidad, entonces para los judíos tendrían que creer que uno es el que descendió sobre el monte y otra persona fue el que habló desde los cielos. Pero Nehemías 9:3 corrobora lo que está en Deuteronomio capítulo 4. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. ¿De cuántas personas estamos hablando? Pues Dios nos manda a reflexionar y aprender sobre esto. Que Jehová es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra y no hay otro. Pero Dios no es Dios arriba en los cielos, dejando de ser Dios aquí en la tierra, o cuando Dios era Dios aquí en la tierra, entonces Dios dejaba de ser Dios en los cielos. No, Jehová, que es el único Dios, es Dios arriba en los cielos, y al mismo tiempo Jehová, que es el único Dios, es Dios abajo en la tierra al mismo tiempo. Eso por una parte. Eso a manera de introducción, y yo creo que con esta introducción, si lo llevamos al bautismo, creo que no hay mucho que hablar. Ahora, además, cuando Dios habló en el bautismo y en la transfiguración de Jesús diciendo, este es mi hijo, según Mateo 3:17 y Lucas 9:35, fíjese que para la mente trinitaria, Dios el Padre está hablando, ¿verdad? Y el Padre dice, este es mi hijo. Para la mente trinitaria, lo que el Padre está mostrando es a la segunda persona de la Trinidad. El Padre está mostrando a la segunda persona. La primera a la segunda. Pensar así es ir más allá de lo que la Biblia nos está enseñando. Porque cuando Dios habló en el bautismo y en la transfiguración, diciendo, este es mi hijo, según Mateo 3:17 y Lucas 9:35, era dando fiel cumplimiento de lo que se había declarado proféticamente en el libro de Isaías. Isaías 42, versículo 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Ahora observe lo que dice, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿A qué le suena esa expresión? En quien mi alma tiene contentamiento. ¿Dónde Dios dijo eso? Lo dijo en el bautismo. He aquí mi hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Pero si usted observa, cuando Dios dijo, he aquí mi hijo en quien mi alma tiene contentamiento, según Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo en quien mi alma tiene contentamiento. De tal manera, cuando nos vamos al bautismo de Jesús y el Padre dice, he aquí mi hijo, Él no está presentando a otra persona divina o a la segunda persona de la Trinidad. Según la profecía o según el cumplimiento profético, lo que el Padre está presentando es a su siervo, a su escogido, al varón, ¿verdad? Entonces, Él está presentando a ese varón que Él escogió, cuyo varón es su siervo, y en quien su alma tiene contentamiento. Entonces, fíjese que lejos de una Trinidad. Ahora, ¿quién es ese varón? Bueno, ese varón es el único Dios manifestado en carne. En esa manifestación en carne, ¿verdad? En esa nueva forma de existencia es el varón, el siervo, el escogido.
Y si usted observa, no hay ninguna Trinidad en eso. Creo que eso es muy, pero muy claro. Quiero terminar con lo siguiente. Si observamos en Isaías 42, verso 1, dice, mi siervo, mi escogido. Pero en Mateo 3:17 y Lucas 9:35, Dios dice, mi hijo. Así que cuando Dios dice, mi hijo, está presentando es a un siervo, a un escogido, no a una segunda persona de la Trinidad. Vamos a mostrar esto aquí. En el Salmo 139, versos 7 y 10, encontramos unos versículos que son muy, pero muy conocidos por aquellos que son lectores de la Biblia. Y es donde se muestra la omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, aquí en estos versículos de los Salmos, encontramos la omnipresencia de Dios. Quería terminar, pero permítanme un minutico. Mire, en Lucas capítulo 9, versos 34 y 35, encontramos una escena similar, porque aquí está lo que es la transfiguración. Encontramos algo similar a lo del bautismo con relación a la voz que sale del cielo diciendo, este es mi hijo, ¿verdad? Ahora, en Lucas 9, 34 y 35 dice, mientras él decía esto, observe lo que pasa en el monte de la transfiguración. Vino una nube que los cubrió, ¿ok? Entonces Jesús estaba Moisés, estaba Elías, estaban algunos de los apóstoles, y en esa escena dice, y vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Ahora observe lo que dice el verso 35. Y vino una voz desde la nube que los cubrió. De esa nube que los cubrió salió una voz. ¿Y qué voz salió? La voz del Padre, que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Aquí podemos rescatar algunas cosas. Lo primero, el Padre dejó el cielo para estar en la nube y poder hablar desde ahí, o el Padre estaba en los cielos y al mismo tiempo en la nube y podía hablar en el cielo simultáneamente mientras que hablaba en la nube, o estaba en los cielos pero podía hablar desde la nube. ¿Qué piensan ustedes que pudo haber sucedido? Sería muy infantil creer que el Padre dejó el cielo para estar en la nube y hablar desde ahí. Eso sería algo muy desastroso en entender la palabra de Dios. Lo que nos está mostrando la palabra es que el Padre, así como puede estar en los cielos y hablar en el cielo, también puede hablar simultáneamente en la nube y en cualquier otro lugar, porque es omnipresente. Ahora, observe las palabras que salen de la nube. Este es mi hijo amado. Las mismas palabras que dijo el Padre en el bautismo, con la diferencia que en el monte de la transfiguración el Padre añade y dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Esa palabra a él oíd tiene mucho que ver y tiene mucha importancia. ¿Por qué? Bueno,
Porque resulta que cuando usted va a Deuteronomio capítulo 18, verso 15 dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. ¿A quién? Al varón que Dios levantaría. Al profeta que Dios levantaría, cuyo profeta sería como Moisés. A ese varón y a ese profeta, a él tenían que oír. Cuando Dios dijo desde la nube, este es mi hijo amado, según Isaías 42, verso 1, este es mi siervo amado, este es mi escogido amado. Pero cuando dice a él oír, a ese hijo amado, a él oír, lo que está diciendo es que ese hijo amado es el varón que Dios levantaría, es el profeta que Dios levantaría como Moisés, según Deuteronomio capítulo 18, verso 15. De tal manera, Dios no está mostrando a una supuesta segunda persona. Lo que Dios está mostrando es a ese varón. Ese varón es la manifestación del único Dios en carne. Dios existiendo como un verdadero varón, como un verdadero siervo, como un verdadero profeta, sin dejar de ser el Dios eterno, sin dejar de ser el Dios inmutable, sin dejar de ser el Dios omnipresente. Y tener un Dios de esta calidad es una tremenda bendición. Cuando nosotros no vemos a Dios en esta forma, sino que lo vemos en la forma de la Trinidad, le estamos quitando la gloria y la grandeza de este Dios que nos está enseñando la palabra de Dios. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermano Luis, muchas gracias, hermano Julio. Quisiera eh, poder decirle algo también sobre este tema, y es que los amigos, pues como ya hemos escuchado al pastor Luis Polo y al hermano Julio César decirnos o explicarnos un poquito acerca de lo que piensa la Trinidad acerca de esto. Uno que habla en el cielo, el Padre, otro que está siendo levantado de las aguas, el Hijo, y un espíritu que tiene alitas y tiene plumas, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Así se figura la Trinidad. Pero el principal testigo de ello, el principal testigo de esto, que fue Juan el Bautista, no explica este acontecimiento como si fuesen tres personas que intervinieron en ese evento. ¿Sí? No fueron tres personas que intervinieron en ese evento, según Juan el Bautista. Hemos escuchado al hermano Julio leer lo que dice Juan en el capítulo 1. Estas son las palabras de Juan el Bautista. Capítulo 1, ¿sí? El verso 10. Juan dio testimonio de él. El testimonio de Juan es desde este texto hasta el verso 30 hasta el verso 34. Es el testimonio de Juan sobre lo que aconteció en este evento del bautismo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, el que es antes de mí, porque era primero que yo. Sí, era primero que yo. O sea, este varón que venía después de Juan el Bautista, era primero que él. O sea, ese varón. ¿Sí? Dice así, este es de aquel, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y aquí el Cordero de Dios. Dijo, sí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Mire bien que Juan el Bautista no comienza a decir, bueno, en el bautismo de él pasó o es el acontecimiento de la Trinidad. No, Juan el Bautista comienza a demarcarnos algo que el Señor Jesús ya le había dicho en ese preciso instante, es
deja que se cumpla toda justicia. Un varón que viene después de él, pero que es primero o es antes de él, es primero que él. Ese varón dice, y yo no le conocía, mire, pero para que fuese manifestado al mundo, por esto vine yo bautizando en agua. O sea, escúcheme bien, esto no era indicio de la Trinidad, era un pacto o una señal entre Dios y Juan, que esto era lo que iba a ocurrir. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, este es quien, y que permanece sobre él, este es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién enviaría el Espíritu Santo? ¿Mm? ¿Quién enviaría el Espíritu Santo? Los trinitarios dicen el Padre, pero aquí Juan está diciendo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos aquellos que creyesen en él. Entonces, él es el Espíritu Santo, lo que está diciendo Juan. Pero también dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, todo esto es como para engranar todo lo que nos dice la Escritura, toda justicia. Pero hagamos énfasis en lo que dice Juan. Después de mí viene un varón, y ese varón es antes de mí porque era primero que yo. Es lo mismo que dice en el verso 15. Clamó diciendo, este es de que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Ahora, esas palabras que están o aparecen, que según los trinitarios se la asumen a la primera persona de Trinidad, este es mi hijo amado, evidentemente es para que se cumpla Isaías capítulo 42, como lo recalcó el hermano Polo, para que se cumpla Isaías 42, que dice, ¿sí? He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Prácticamente aquí habla del siervo, pero sabemos que siervo y hijo, pais, en el griego significa lo mismo, es lo mismo, hijo o siervo, ¿sí? ¿Qué quiere decirnos esto? Mire, Jesús dijo, deja que cumpla toda justicia. Y Juan dijo que él era un varón, que vendría después de él, pero que era primero que él. Pero la escritura nos dice, ¿sí? La escritura nos dice que Juan no solamente da ese testimonio, no solamente da ese testimonio, sino que dice en el capítulo 1, verso 19 al 23, que Jesús es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. Y el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría es Yahvé, Yahweh o Jehová, el cual es el Padre. Isaías 40 lo dice muy bien. Vos que clama el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Y vendrá Jehová el Señor. Y el verso 9 dice, ve aquí al Dios vuestro. Pero mire lo que dice Isaías 42, 13. Dice, ¿quién es el que vendría? Isaías 40, verso 10 dice que es Jehová. Y lo recalca y dice Isaías 42, 13, ¿cómo vendría? Dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Aquí el verbo es yatza en hebreo, que es venir. Entonces, Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra. O sea, vendría como un varón. Por eso Juan dice que él es el Señor que dijo el profeta Isaías que vendría. ¿Quién vendría? Jehová. ¿Cómo vendría? Como un varón. Y ese varón era primero que él. Ese varón era el primero. ¿Por qué es el primero? Isaías 44 se lo dice. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y además de mí no hay Dios. Además de mí no hay Dios. Entonces, esto creo que es suficiente para entender que Juan no está explicando una supuesta Trinidad. Lo que Juan está explicando es la plenitud de la deidad en Jesús. Por eso Juan en su capítulo 1 dice el verso 16, ¿sí? Después del verso 15, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es evidente, sobre ese varón se cumpliría Isaías 42.
he aquí mi siervo, mi escogido, mi hijo, mi escogido, mi amado, ¿sí? En quien tengo toda complacencia, es evidente, pero él mismo es ese varón que vendría. De Jehová el Señor vendrá como varón, dice allí, o como hombre de guerra. Él mismo es el que vendría. Por lo tanto, no está hablando de una primera persona presentando una segunda y ratificado por la tercera persona. No, lo que está mostrando es la completa, la plena, la total plenitud de Dios en un varón. ¿Quién? Jesucristo. Por eso Juan dice, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Él es el Hijo de Dios y Él es el Señor, como dijo el profeta Isaías que vendría. Creo que eso sería catastrófico pensar algo más allá de lo que está escrito. No podemos pensar. Pero si pensamos, como dice la escritura, y Pablo nos lo dice en su primera carta a los Corintios, dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si usted acomoda lo espiritual a lo espiritual, va a encontrar que la palabra solita encaja. Pero eso de tres personas divinas, ¿sí? Y cuando uno le dice a los amigos trinitarios, muestre, no lo pueden hacer. Bueno, vamos a esperar que nuestro hermano Julio complemente o tenga su segunda intervención. Hermano Julio. Micrófono. Amén, hermano Alexander. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Creo que se ha explicado de una manera muy amplia, pero quisiera terminar diciendo que lamentablemente la idea de tres personas con cuerpos limitados que no lo pueden llenar todo no es una idea bíblica. Pensar que el Espíritu Santo es una persona diferente al Dios Padre no es una idea bíblica, porque la palabra de Dios nos enseña que el Padre es el mismo Espíritu Santo, que el Padre es el mismo Dios Todopoderoso, que el Padre es el Salvador, que solamente hay un Dios, que indistintamente como lo llamemos, Él sigue siendo solamente uno. Entonces la idea de tres personas divinas con cuerpos separados es una idea que la gente lamentablemente ha aprendido de los cuadros católicos romanos, donde vieron a un viejito sentado en un trono, a un muchacho sentado en otro trono y a una paloma volando por encima de ellos dos para formar las tres personas trinitarias, donde lamentablemente vemos que muchos de los que se llaman hoy en día evangélicos, ellos dicen que no creen en las imágenes o que no creen en las esculturas, ya sean pintadas o en una escultura, las imágenes de ese tipo, pero el problema real es que el Dios católico romano todavía sigue en la mente de ellos. Es decir, aunque no tienen las imágenes, están acostumbrados estuvieron tan acostumbrados a ver esas imágenes del catolicismo romano. Y no podemos negar que nuestra cultura hispana está ampliamente afectada por la idea católica romana. Y como así vieron a Dios y así lo vieron desde niños o así pensaron que era Dios, entonces de esta misma manera ellos siguen reinterpretando la escritura, hablando de tres cuando la Biblia no habla de tres por ninguna parte. Y por eso cuando llegan a relatos como el del bautismo de Jesús, siguen pensando que hay tres. ¿Por qué? ¿Porque la Biblia hablaba de tres? No, porque el credo de Atanasio fue el que les dijo que habían tres. Entonces ocurre en los trinitarios que ellos tienen un problema grande. Ellos leen la Biblia pensando que la Biblia es el credo de Atanasio y leen el credo de Atanasio pensando que el credo de Atanasio es la Biblia, que el credo de Atanasio tiene revelación divina. Pero si ellos creyeran a la escritura, y el hermano Luis Enrique lo dijo muy bien, fíjense que solamente hay un Dios, el Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. No se inventen a más dioses. Entiendan que el bautismo de Cristo está hablando de la omnipresencia de Dios. Él puede estar en diferentes lugares a la vez y mostrándose de diferentes maneras, y eso no lo hace 3, 4, 5, 6, 7 o más personas divinas. El relato de Cristo está mostrando la omnipresencia de Dios. Entonces, cuando no se cree en la omnipresencia de Dios, entonces se limita a Dios, se muestra a Dios como personas limitadas, con cuerpos limitados,
y finalmente ya no se está hablando de un Dios, sino de tres dioses. Entonces, ese es el peligro de la reinterpretación trinitaria acerca del bautismo de Jesús, y ciertamente cualquiera que reinterprete la Biblia, reinterprete el bautismo de Jesús con esa idea trinitaria, triteísta, de tres fulanos divinos con cuerpos separados, definitivamente no conoce la Escritura, no sabe quién es Dios y definitivamente no está autorizado para hablar acerca de la revelación de Dios en la Escritura. Dios les bendiga. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, pues esperemos la segunda participación de mi hermano Luis Polo. Mi hermano Luis. Gracias, hermano Alexander. Bueno, en esta segunda participación quiero decir lo siguiente. Tomando nuevamente Isaías 42:1, donde dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Si usted observa, donde dice he puesto sobre él mi espíritu, está haciendo alusión al cumplimiento que vemos en el bautismo. Y también observamos que Dios dice: yo le sostendré. De tal manera, Jesucristo, el Hijo de Dios, como un verdadero hombre, sería sostenido por el Padre, y por esa causa Dios colocaría o pondría su espíritu sobre él, como un verdadero Mesías, como un verdadero hombre. Eso por una parte, como para terminar y no dejar pasar por alto este pequeño detalle que encontramos en Isaías 42, verso 1. Lo otro es cuando nos preguntan acerca de si Jesús y el Espíritu Santo son dos personas distintas, ¿por qué el Espíritu Santo desciende sobre Jesús? ¿Por qué el Espíritu Santo va a descender sobre el Señor Jesucristo si es la misma persona? Es lo que algunos trinitarios me han preguntado. Si el Espíritu Santo y Jesús son la misma persona divina, ¿por qué el Espíritu Santo desciende sobre Jesús? Esa pregunta es fácil de responder tomando los versículos que ya cité. Es fácil de responder cuando vemos la omnipresencia de Dios, y es fácil de ver cuando entendemos la omnipotencia de Dios. Creo que ya he mostrado en la primera intervención mucho acerca de este punto. Pero creo que la pregunta se vuelve realmente álgida y delicada es para los trinitarios. Porque la pregunta sería la siguiente: si Jesús es otra persona distinta al Espíritu Santo, por la razón de que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, y eso para la mente trinitaria lo hace ser dos personas, cuando ya hemos visto a la luz de la Biblia que ese es un error, ¿por qué Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, que el Señor, refiriéndose a Jesucristo, es el Espíritu, es el Espíritu Santo? Entonces, para Pablo, la escena del bautismo de Jesús, cuando descendía el Espíritu Santo sobre Jesús, para Pablo no eran dos personas divinas y distintas. Pablo dice que el Señor es el Espíritu Santo, o es el Espíritu. El Señor, refiriéndose al Señor Jesucristo, es el Espíritu. Entonces, de esa misma manera que Pablo puede observar que el Espíritu Santo
que desciende y el Señor Jesucristo como un verdadero hombre que está siendo bautizado, no son dos personas, sino que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. En esa misma manera de interpretación es que nosotros debemos interpretar la escena del bautismo de Jesús. Y termino con esto. Sería inadecuado pensar que cuando leemos Deuteronomio capítulo 4, resulta que Dios está arriba en los cielos y habla desde los cielos, pero al mismo tiempo muestra su gloria en la tierra, en el monte del Sinaí. Y aunque Él habla desde los cielos y muestra su gloria al mismo tiempo en la tierra, en el monte del Sinaí, Dios manda a reflexionar y a aprender a Israel que Jehová es Dios arriba en los cielos y que al mismo tiempo es Dios abajo en la tierra. Pero para la mente trinitaria resulta que cuando Dios se manifestó en carne, entonces Dios antes de manifestarse en carne es Dios arriba en los cielos, pero entonces no es Dios abajo en la tierra. Y cuando Dios se manifiesta en carne, entonces Dios abajo en la tierra, pero deja de ser Dios arriba en los cielos. Y eso realmente es muy absurdo. De tal manera, antes de la manifestación de Dios en carne, Dios es Dios arriba en los cielos y al mismo tiempo es Dios abajo en la tierra. Y cuando Dios se manifiesta en carne, Dios sigue siendo Dios abajo en la tierra, como al mismo tiempo es Dios arriba en los cielos. Así que esto es supremamente sencillo. Me parece que es muy fácil entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Así que muchas gracias, hermanos, por su atención, y creo que esta enseñanza va a ser y está siendo de mucha bendición para los hermanos. Dios les bendiga.